Un científico de la información o informatólogo es un científico cuya área de investigación son las ciencias de la información. Te mencionaremos algunos ámbitos profesionales en los que se desempeña el científico de la información documental. Estos pueden ser bibliotecas, públicas, privadas, universitarias, infantiles, escolares, nacionales, etc. Archivos, públicos, privados, administrativos, históricos, centros de documentación, públicos o privados, museos, unidades de encuadernación, restauración y conservación, empresas privadas, del sector industrial, de servicios, educativos, etc. Asimismo, es así como Pablo, el científico de la información, comienza a enseñar sobre la cita para que aprendan sus alumnos, entre ellos, Dominic Romanov. Pablo, el bibliotecario y científico de la información, le hace una pregunta a Dominic Romano, ¿qué es la cita textual? Y Dominic le contesta, ¿será una cita con mi novia o una cita de trabajo? En verdad no lo sé. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Habrá alguna norma para organizar las citas? La cita es un enlace de apoyo en tus trabajos de investigación. Se utiliza para organizar y referenciar los autores que servirán para demostrar, comparar o afirmar alguna idea o tesis. Existen diversos estilos o normas bibliográficas para citar y referenciar. En este breve trabajo se tomarán en cuenta solo las de la American Psychological Association. AP. Citas textual corta con menos de 40 palabras. Sus elementos son, texto citado entrecomillado, se abre paréntesis, primer apellido del autor, coma, año, coma, punto, número de página, se cierra paréntesis, punto final. Véase el siguiente ejemplo. La cita textual larga tiene más de 40 palabras. Sus elementos. Primer apellido del autor, se abre paréntesis, año, se cierra paréntesis, texto citado sin comillas y con párrafo independiente a doble espacio, se abre paréntesis, punto, número de página, se cierra paréntesis, punto final. Cita parafraseada, consiste en tomar ideas o bien resumir algún texto, sin utilizar las palabras con las cuales se expresa el autor. Elementos, primer apellido del autor, se abre paréntesis, año, se cierra paréntesis, texto parafraseado sin comillas, se abre paréntesis, punto, número de página, se cierra paréntesis, punto final. La cita de apoyo sugiere la consulta de documentos de otros autores. Elementos, discurso académico, se abre paréntesis, primer apellido de autor, año, se cierra paréntesis, punto final. La cita de expansión sugiere al lector consultar otras fuentes documentales. Elementos, discurso académico, coma, véase o véanse, primer apellido del autor, año, punto y coma, primer apellido del autor, coma, año, punto final. Y la cita de citas. La que un autor hace una cita de otra cita, escrita en un documento académico. Sus elementos, discurso académico, primer apellido del autor, año, se abre paréntesis, citado por primer apellido del autor, coma, año, se cierra paréntesis, se continúa con el discurso académico. A continuación se muestra la referencia como una forma de organizar autores en los trabajos escolares, académicos o de investigación, de acuerdo al estilo APA. La referencia, en APA, es la cita que se plasma en el texto de un trabajo escolar, académico o de investigación. Sirve de apoyo para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. De acuerdo a los autores, los hay de 1, de 2, de 3, de 15 o más. Aquí se muestran los elementos de un autor. En esta imagen texto, sonido y movimiento. Multimedia. Se hace referencia a dos autores. Nuño, el que aparece primero, del lado derecho, y el segundo que saluda y está en el lado izquierdo es Fonseca. También hay referencias que cuentan con tres autores. En esta pantalla se pueden ver sus elementos y la forma en que se citan por primera y segunda vez. Además, Corda es el autor que se encuentra en el lado derecho, Kessler, otro autor, está en medio y por último, Planas es la dama y autora que se encuentra en el lado izquierdo.
Para referenciar a 15 autores, es similar y pasa lo mismo que cuando se hace referencia a 3 o más, véase la pantalla anterior, así como también la actual y verá que se escribe de la misma forma para organizar los 15 autores. Véanse también los 2 ejemplos. ¿De qué manera se ordenan las citas que va conteniendo un trabajo escolar, académico o de investigación? Se ordenan las citas al final de dichos trabajos, mediante el listado de referencias. La lista de referencias es un conjunto de fuentes documentales que sustentan el discurso académico, utilizadas para confirmar, refutar, comparar, discutir y o complementar las tesis propuestas. Las fuentes documentales suelen estar en distintos soportes y medio. Los hay desde impresos en papel, en formato electrónico y digital, también hay medios audiovisuales que son considerados como fuentes documentales. Por último, los hay en la nube y que se encuentran disponibles a través de Internet. En esta pantalla se encuentran los elementos y ejemplos para organizar las referencias impresas en papel como son los libros y capítulos de libros. Aquí se encuentra la forma de listar las obras de consulta y artículos de revista. También se dan algunos ejemplos de listar estos materiales documentales en forma impresa. Las tesis impresas en papel se enlistan de la siguiente forma. Aquí usted puede ayudarse al ver en la siguiente imagen a 2 ejemplos de medios audiovisuales, vídeo y audio. En impresos electrónicos y digitales se encuentran los libros y revistas, entre otros. Para este tipo de materiales electrónicos y digitales a continuación se muestra cómo se registran y listan los artículos de revistas, con y sin DOI, los artículos periodísticos así como los libros electrónicos. Aquí se muestra cómo listar, capítulo de un libro electrónico, tesis en línea, podcast, vídeo de YouTube, y una página de Internet. Por último, en el listado se encuentran los disponibles en red como grupo de noticias, foro en línea, mensaje en un blog, o mensaje en una lista de correo electrónico.